El millonario en silla de ruedas se ríe del humilde limpiador, pero su venganza es impactante. En lo alto de un rascacielos brillando bajo el sol ardiente de una gran ciudad, Víctor se acomodaba en su silla de ruedas, como si fuera un trono. Su mirada despectiva se posaba en Carlos, un limpiador de uniforme raído que atendía a los sucios pasillos del edificio. Carlos era un hombre de rostro cansado, piel oscurecida por el trabajo arduo, con secretos atrapados en sus profundos ojos. Para Víctor era solo un otro insignificante, un peón en su imperio de éxito y riqueza. Pero había algo en el porte de Carlos, una mezcla de indignación y resignación que lo fascinaba. El ambiente en la oficina era tenso, vibrante aún, con murmullos sobre el accidente que había dejado a Víctor atado a su silla. Con cada giro de sus ruedas, su arrogancia se incrementaba, como un escudo contra la vulnerabilidad que sentía en su nuevo cuerpo. «Mira ese tipo», dijo Víctor, rompiendo el silencio. «¿Alguna vez tendrás la oportunidad de aspirar a algo más que a limpiar mi desorden?» Las risas de sus compañeros resonaron en la sala como ecos distorsionados. Carlos sintió como una ola de indignación le quemaba la garganta. Sin embargo, se mantuvo en silencio, controlando una rabia que burbujeaba en su interior. En su mente una semilla de venganza empezaba a germinar. Nunca imaginó lo que Víctor ignoraba. Sus vidas estaban entrelazadas por un pasado oscuro, un misterio familiar oculto que amenazaba con desmoronar todo lo que Víctor había construido. Carlos, en un instante de lucidez, decidió que era el momento de actuar. Su vida había estado llena de sacrificios invisibles. No era solo un limpiador, era alguien que había agachado la cabeza para sobrevivir. Pero eso estaba por cambiar. Aquella humillación no podría pasar desapercibida. Mientras Víctor se reía, Carlos empezó a tejer su red de venganza con una precisión fría. Los días siguieron, y Víctor continuaba despotricando sobre aquellos que consideraba inferiores. Cada desdén que arrojaba como dardos, Carlos lo almacenaba, convirtiéndolo en un combustible ardiente. Y en el silencio de la noche, en su pequeño departamento, comenzó a investigar. La información caía en sus manos como piezas de un rompecabezas que había estado esperando armar. Finalmente, un día, mientras registraba viejos documentos en un archivo familiar, encontró algo que le heló la sangre. Un documento clave que vinculaba a su familia de manera irreversible con la fortuna de Víctor. La revelación lo sacudió, y una pregunta profunda y electrificante invadió su mente. ¿Hasta dónde llegará la venganza cuando el pasado regresa? Para reclamar lo que ambos creían enterrado, el ambiente en la oficina cambió, la tensión palpitable, como si el aire estuviera cargado de un inminente desenlace. Carlos sabía que el duelo entre ellos comenzaba en aquel instante. El futuro de Víctor colgaba de un hilo, y cada giro inesperado podría cambiarlo todo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras el aire en la oficina se volvía cada vez más inquietante, Carlos sentía la presión aumentar dentro de su pecho. Sabía que su momento se acercaba, que la venganza era un platillo que debía servirse frío. Sin embargo, en lo profundo de su mente, un pánico latente comenzaba a madurar. Aquel documento que había encontrado era más que una clave. Era una puerta a un pasado que había permanecido enterrado demasiado tiempo. Un día, mientras tomaba su jornada habitual, Carlos se encontró revisando los documentos nuevamente, buscando entender la conexión que lo unía con Víctor. Fue entonces cuando la puerta de la oficina se abrió de golpe. Un grito desgarrador llenó el aire. Carlos y los demás empleados giraron instintivamente hacia la entrada. La asistente de Víctor, Marta, entró pálida y temblorosa, con los ojos desorbitados. «Víctor ha tenido un accidente. Tienen que venir pronto», exclamó, la voz llena de terror. La conmoción se extendió como un fuego. Un susurro inquietante comenzó a inundar el espacio. Fue un golpe difícil de asimilar.
Carlos sintió cómo un torrente de emociones se peleaba en su interior. Era la oportunidad perfecta, pero también un momento de intriga inquietante. ¿Qué había pasado realmente? Se sintió arrastrado por un impulso, una curiosidad sobre lo que había llevado a Víctor a su estado actual. ¿Error o destino? Sin pensarlo más, decidió seguir el flujo de la multitud que se agolpaba en el pasillo. Al llegar al área médica, la escena era caótica. Víctor estaba en el suelo, respirando con dificultad. Su rostro una máscara de pánico y dolor. El personal de emergencia estaba rodeándolo, pero algo lo dejó petrificado. La manera en que los médicos hablaban entre ellos, el murmullo de una palabra. Sobredosis. El corazón de Carlos se detuvo. ¿Qué? No puede ser. Esa frase resonó en su mente como un eco distante. Recordaba vagamente conversaciones sobre los excesos de Víctor, sus botellas de invitaciones a fiestas, el lujo que encerraba en su mundo. Era como si su vida de privilegio se hubiera convertido en una trampa mortal. Entonces, en medio de esa revelación, un hombre corpulento se acercó a Carlos. Era el médico principal. ¿Usted es familiar del paciente?, le preguntó con un tono serio. Carlos sintió que el aire se le cortaba. No, pero ¿qué pasó? El médico sacudió la cabeza. Necesitamos a su familia. Es crítico. Las palabras del médico eran un balde de agua helada. En un instante, todo su plan cambió. Ya no pensaba solo en la venganza. El pasado empezaba a emerger con un peso que no había anticipado. No solo había un vínculo financiero entre ellos, sino algo que podría destruirlo todo. Mientras se alejaba del tumulto, una idea electrizante le atravesó la mente. ¿Podría este accidente ser intencional? ¿Una huida de la vida cargada de culpa? La necesidad de respuestas lo impulsaba tanto como el deseo de justicia. Buscó por su mente, recordó todo lo que había aprendido sobre Víctor, su vida, su familia, y su mirada a menudo vacía. De pronto, los ecos del pasado le susurraron al oído. Pensó en su madre, en las historias que le contaba cuando era pequeño, sobre un hermano perdido. ¿Sería posible que él, Carlos, tuviera un lazo familiar aún más profundo con Víctor? El miedo lo atenazó. El médico apareció nuevamente, y Carlos sintió que debía actuar rápido. Necesito ver su historial médico, es vital. Pero el oficial se negó, y eso encendió más preguntas. ¿Qué secretos estaban siendo resguardados? Ahora, el juego había cambiado. Ya no se trataba solo de humillaciones pasadas. Se trataba de una conexión que podría dar un giro devastador a su vida y a la de Víctor. Una verdad que ambos ignoraban estaba a punto de salir a la luz. Carlos sintió el nudo en su garganta y la urgencia a su alrededor. El tiempo se detuvo y el desenlace de su historia, la venganza, el poder, apenas comenzaba a revelarse. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Podría la familia ser la esencia del resentimiento? La tensión tan palpable, el futuro un misterio, a punto de explotar. ¿Qué más se ocultaba tras esas paredes elegantes, detrás de esas apariencias de éxito? El golpe aún no había resonado por completo, pero ¿quién lo soportaría? Carlos se sentía abrumado. La revelación sobre el accidente de Víctor lo tenía al borde. Nunca se imaginó que algo así podría suceder. La multitud se movía rápido y estaba llena de murmullos, pero su mente giraba en torno a una sola idea. ¿Cómo podía aprovechar esta oportunidad? El médico, con su rostro serio, lo hizo dudar. Mientras trataba de asimilar la gravedad de la situación, un médico de emergencia salió de la sala, sacudiendo la cabeza. No hay nada más que podamos hacer. Lo sentimos, dijo en voz baja, con el rostro lleno de impotencia. Carlos sintió un frío que le recorría la espalda. Las palabras resonaban en su mente como un eco aterrador. La gente comenzó a dispersarse, pero él no podía moverse. Su cuerpo se sentía pesado, como si una losa de piedra estuviera aplastando su pecho. En ese momento, una mujer mayor se acercó. Era la madre de Víctor. Su rostro, pálido y arrugado por el dolor, reflejaba la desesperación. ¿Por qué no está alguien con él?, gritó, su voz temblando de angustia. Carlos, en un impulso, se acercó a ella. «Yo puedo ayudar», murmuró, aunque su corazón estaba a 1000 por hora. La señora, con lágrimas en los ojos, miró a Carlos como si lo viera por primera vez. «Él necesita familia, por favor», suplicó, y eso lo detuvo en seco. Las palabras la atravesaron. Familia. ¿Qué significaba eso para él? En toda su vida,
Había sido un limpiador invisible. Pero en ese momento, sentía que había una conexión, un hilo que lo unía a Víctor. No sabía exactamente por qué, pero una pequeña voz en su interior le decía que debía ayudar. Cuando entró en la sala, el aire era denso y la luz parpadeaba. Víctor estaba ahí, tan vulnerable. Su cuerpo, una sombra de lo que un día fue, yacía en la camilla. Las máquinas sonaban a su alrededor, pero la vida parecía haberse esfumado. Carlos sintió un nudo en la garganta. Este era el hombre que se había reído de él. ¿Y ahora estaba a un paso de la muerte? De pronto, un fuerte golpe resonó en la entrada. La puerta se abrió de par en par. Entró un hombre, vestido de manera ostentosa, con una mirada desafiante. «Yo soy su abogado», gritó, y su presencia llenó la sala. Carlos sintió que todos los ojos se volvían hacia él. «¿Abogado? ¿Por qué había un abogado en una situación tan grave? ¿Qué está pasando aquí?», preguntó el abogado, visiblemente furioso. «Nadie me informó de que Víctor estaba aquí. Esto es inaceptable». La tensión en el aire se sentía como un hilo tenso a punto de romperse. Fue entonces cuando Carlos entendió. Las cosas eran más complicadas de lo que parecían. Esto ya no era solo su venganza personal. Cuando el abogado comenzó a hablar sobre herencias y beneficios, entendió que había un juego mayor en marcha. Mientras el abogado le reprochaba a la madre de Víctor, ella temblaba, y Carlos volvió a sentir un fuerte impulso. ¿Y si todo estaba ligado a esa conexión familiar que había despertado en él? En un instante, recordó el documento que había encontrado. Su corazón latía con fuerza. ¿Podría Víctor haber estado en peligro por el legado familiar que ambos compartían? La revelación casi lo paraliza. ¿Y si Víctor no era solo un rival? ¿Y si ambos compartían una historia que los unía más allá del odio y la venganza? Carlos se sintió obligado a descubrir qué más había en aquel documento. Cuántos secretos perturbadores se escondían tras los muros de aquel hospital. Mientras la angustia y la rabia luchaban en su pecho, una estrategia comenzaba a formarse. Tenía que averiguar todo lo que pudiera sobre la familia de Víctor, pero cada respuesta podría abrir una nueva herida. Justo cuando estaba a punto de dar un paso al frente, una alarma sonó. Todos giraron las cabezas hacia la camilla de Víctor. «Código rojo», gritó una enfermera. Carlos sintió que su mundo se oscurecía. ¿Qué sucedería ahora? La vida de Víctor pendía de un hilo, y todo estaba por estallar. La venganza estaba por llegar, pero no de la forma que él había imaginado. El misterio estaba apenas empezando. El corazón de Carlos palpitaba con fuerza mientras el caos estallaba a su alrededor. La alarma resonaba como un tambor. Largas y dolorosas notas que temblaban en el aire. «Código rojo», gritó una enfermera, y las palabras sonaron como un trueno en el pecho de Carlos. El tiempo parecía detenerse. Se sentía atrapado, como si estuviera en un torbellino, y no había forma de escapar. Las luces intermitentes iluminaban la sala, destellos que cortaban la penumbra de la angustia. Víctor, esa figura en la que su odio había crecido como una mala hierba, ahora yacía indefenso. La madre de Víctor, con el rostro bañado en lágrimas, se abrazó a su hijo, y su voz retumbó en el alma de Carlos. «No, por favor. Él necesita ayuda», suplicó. Carlos, en un impulso casi involuntario, se acercó más a la cama. Sus manos temblaban al igual que el resto de su cuerpo. Aquel hombre que había despreciado por tanto tiempo, que había hecho de su vida un infierno, ya no era un rival, era un ser humano vulnerable, frágil. Se preguntó de repente, ¿quién era él para sentir placer por el sufrimiento ajeno? Pero el recuerdo de cada risa burlona de Víctor lo hizo dudar. De repente, el abogado de Víctor, todavía sumido en su propia obstinación, lanzó un grito en medio del estruendo. «Necesitamos la autorización de la familia. Esto es crítico». Sus palabras eran un eco agridulce que retumbaba en la mente de Carlos. Familias. La idea resonaba con una fuerza inquietante. ¿Cuánto más sabía él sobre la conexión entre ellos? La ansiedad le revolvía el estómago. Al instante, sintió un empujón, una fuerza que lo atravesaba. Alguien lo tocó. Era Marta, la asistente de Víctor, y su mirada lo atravesó con un brillo inesperado. «Carlos, vayamos a la sala de control. Esto es más grande de lo que crees». Sin esperar respuesta, lo llevó hacia un pasillo adyacente. La profundidad de sus ojos era como un abismo, lleno de secretos. Una vez dentro, Marta cerró la puerta detrás de ellos, y Carlos respiró pesadamente. «Tienes que escucharme.
Hay algo que debes saber sobre Víctor, algo que ni él mismo conoce. Sus palabras eran como un cuchillo, cortantes y directas. Carlos frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿De qué hablas? Marta tomó aire. Su voz temblaba. Su familia. Tú y Víctor tienen más en común de lo que piensas, históricamente, genéticamente. En un instante. Un torrente de emociones lo abrumó. Las palabras se dibujaron en su mente como un laberinto sin salida. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tenemos en común? Marta estaba pálida, su cara llena de miedo, pero también de determinación. No puedo explicarlo todo aquí, pero este documento sacó una carpeta desbastada de su bolso. Tu madre tenía algo que ver con la familia de Víctor. Eran amigos de infancia. Recibí este documento por accidente. Se suponía que iba a quemarlo. Pero Carlos sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Amigos?, murmuró, su voz apenas un susurro. ¿Qué significa eso para mí? Justo entonces, las luces de emergencia se apagaron. Se hizo un silencio sepulcral, seguido de un revoloteo frenético en la sala. El pequeño monitor donde se mostraban los signos vitales de Víctor comenzó a parpadear. Entonces, pitidos. Carlos sintió que el aire se le escapaba. La mezcla de confusión y pánico lo envolvieron. ¿Qué estaba pasando? ¿Era realmente posible que Víctor fuera más que un enemigo? Y en el fondo, una pregunta retumbaba. ¿Podría haber un camino hacia la redención? Mientras se asomaba por la puerta entreabierta, vio un grupo de médicos correr. La tensión crecía, una mezcla de desesperación y esperanza. Pero al mismo tiempo, algo en su interior se encendía. Sería esta su oportunidad para descubrir no solo la verdad sobre Víctor, sino sobre su propio pasado. El futuro parecía un rompecabezas, y cada pieza inesperada podía cambiarlo todo. Mientras la angustia llenaba la sala, Carlos sabía que la venganza no era lo único que podía cruzar sus caminos. Ahora, el destino parecía jugar en un tablero más grande, con piezas que ni siquiera comprendía. ¿Qué secretos más estaban a punto de salir a la luz? La atmósfera era eléctrica, y el desenlace apenas comenzaba. Carlos se asomó por la puerta entreabierta, el pánico en su pecho creciendo. La atmósfera era tensa. Las luces parpadeaban mientras el pitido de las máquinas resonaba como un canto de muerte. «¡Código rojo!», gritó una enfermera, y de inmediato se apoderó de él una sensación de impotencia. ¿Qué significaba esto para Víctor? La vulnerabilidad del millonario se estrellaba contra la arrogancia que siempre había proyectado. Sin embargo, mientras el caos se desataba, la mirada de Marta estaba fija en él, como si supiera algo más. «Carlos, tenemos que salir de aquí, es peligroso», dijo, el temor reflejado en su rostro. Pero Carlos no podía moverse, estaba atrapado entre su deseo de venganza y esta nueva revelación. El resplandor rojo de las luces de emergencia iluminaba su cara, haciendo que parecía un fantasma. Entonces un grito desgarrador rompió el silencio, un sonido que ansiaba el fin. «No, no puede ser», exclamó la madre de Víctor mientras se aferraba a su hijo. Sus lágrimas caían en la camilla, pero algo en el aire cambió. Un médico salió corriendo de la sala de emergencias con un rostro inexpresivo. «Necesitamos un desfibrilador», gritó. La urgencia caló en Carlos, un escalofrío recorrió su espalda. Nunca había visto a nadie tan cerca de la muerte. En un instante, la rabia que había acumulado se desvaneció, y en su lugar solo quedaba dolor. Unos segundos eternos pasaron mientras las puertas se cerraban. Carlos dio un paso atrás, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Esa conexión familiar que había descubierto empezaba a parecerse más a una maldición, pero antes de que pudiera procesar sus pensamientos, un sonido atronador retumbó en el pasillo. Eran pasos apresurados y un grupo de paramédicos entró a la sala, cargando equipo. «Aléjate», ordenó uno de ellos, empujando a Carlos hacia un lado. Pero en ese momento, algo dentro de la carpeta desgastada que Marta dejó caer se asomó, un documento escurridizo, que se deslizaba por el suelo. Carlos lo tomó y, al mirarlo, sus ojos se agrandaron. Era un acta de nacimiento. Sin embargo, el nombre que apareció allí hizo que su corazón se detuviera. «¿Qué demonios?», susurró. Los nombres se amontonaron uno sobre otro. Víctor, y más abajo, el de su madre. Todo el odio que había cultivado estalló en su interior, convirtiéndose en una mezcla explosiva de confusión y asombro.
Esto no puede ser. ¿Qué significa? Se preguntó, mientras cada palabra resonaba como un eco de su propia existencia. Marta se acercó rápidamente. Carlos, eso no es todo. Escucha, tu madre y la suya eran amigas, pero hubo un desencuentro, algo oscuro. Lo que escribiste como venganza podría ser un error fatal. El recuerdo de su madre contándole sobre un hermano perdido empezó a cobrar vida en su mente. En medio del ajetreo, clamor y murmullos de la gente, Carlos quedó paralizado. ¿Estaría relacionado realmente con Víctor de una forma que nunca había imaginado? La ambición de vengarse se desmoronaba bajo el peso de una verdad que podía cambiarlo todo. Su dolor, su lucha, todo había sido en vano. El choque emocional comenzó a asimilarse, pero no había tiempo. El médico volvió a entrar, con una expresión de urgencia. Es ahora o nunca. Las palabras llenaban el aire como plomo, pero Carlos no sabía qué hacer. Mientras un desfibrilador zumbaba y las manos de los paramédicos se movían con decisión, un grito resonó desde lo más profundo de su ser. No, no lo dejen morir. En un instante, el destino de Víctor se entrelazaba con el suyo de forma irrevocable, y con ello, una tormenta de secretos y dolor, una historia oscura que amenazaba con salir a la luz. La incertidumbre lo asfixiaba. Si Víctor moría, no solo perdería a un rival, sino a la única conexión que le quedaba. Las caras de los presentes, llenas de miedo, se mueven en un torbellino. ¿Qué pasaría ahora? La pelea ya no era entre enemigos, sino entre hermanos. El momento fue sobrecogedor. Carlos se dio cuenta de que estaba al borde de un abismo, y el eco de una verdad aún no revelada lo apresaba. ¿Cómo podían ser familia y enemigos al mismo tiempo? Las puertas de la sala se cerraban tras él, y, mientras el aire se volvía más pesado, la pregunta eterna flotaba. ¿Qué haría cuando todo estallara? La historia apenas comenzaba. Carlos se asomó por la puerta entreabierta, su corazón acelerado. La desesperación lo envolvía. El pitido incesante de las máquinas resonaba en sus oídos como un mantra aterrador. «Código rojo», gritó una enfermera, y un escalofrío le recorrió la espalda. Ya no había tiempo para la venganza, sino para decisiones desesperadas. El despacho se había transformado en un caos. La madre de Víctor, sus lágrimas caían al suelo mientras se aferraba a su hijo. La incertidumbre se sentía pesada como una losa. Carlos sintió que cada vez que miraba a Víctor, esta figura a la que había despreciado, se hacía más pequeña, más vulnerable. ¿Cómo podía haber deseado su caída, cuando en un giro cruel del destino, él mismo tenía más en común con él de lo que jamás pensó? Marta lo sacó de sus pensamientos. «Carlos, necesitamos salir», dijo, tirando de su brazo. Pero él no podía moverse. El documento en su mano le parecía más pesado que nunca. Todo lo que había querido era venganza, y ahora estaba en la sala de emergencias, enfrentándose a sus demonios. Un grupo de médicos entró, cada uno con un aire de urgencia. «Abran paso», gritó uno mientras sacaban un desfibrilador. El aire se volvió denso y electrificado. Carlos sintió que estaba atrapado entre dos mundos, su pasado lleno de dolor y esta nueva realidad en la que el futuro de Víctor pendía de un hilo. De repente, un grito desgarrador resonó. Era el médico que había estado a cargo. Sus ojos estaban llenos de pánico. «No tiene pulso». Su voz se quebró. Carlos sintió que el mundo se detenía. La idea de perder a Víctor, a su hermano, a aquel rival, era algo que no había considerado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una forma que jamás imaginó. En ese instante la sala se llenó de murmullos. «¿Qué está pasando?», preguntó una enfermera en voz baja, mientras las luces intermitentes lanzaban sombras sobre las caras ansiosas. La madre de Víctor gritó: «Por favor, ayúdenlo». El caos se intensificó, y justo cuando el médico iba a accionar el desfibrilador, un estruendo resonó en el pasillo. La puerta se abrió de golpe, y un hombre entró. Vestía un elegante traje negro, su expresión era la de un león enjaulado. «¿Qué demonios está sucediendo?», preguntó con un tono autoritario. «Soy su abogado. ¿Por qué nadie me informó de su condición?». Carlos sintió que se le retorcía el estómago. El abogado de Víctor. Esto no era solo una cuestión personal, había implicaciones legales, financieras. La búsqueda de justicia se tornaba en un reloj de arena que se vaciaba rápidamente. El hombre se abalanzó hacia el equipo médico, exigiendo respuestas, ignorando el dolor de la madre, que se desmoronaba. Entonces, otro médico salió de la sala de urgencias, con el rostro tenso.
Código azul, gritó. Y el aire se cortó. La situación ha escalado de peligro a crítica. Carlos sintió que el tiempo se detenía mientras la realidad se cernía sobre él. ¿Era posible que toda esta angustia, esta rivalidad, se basara en algo más profundo? Mientras el abogado y los médicos debatían frenéticamente, Marta miró a Carlos con angustia. Carlos, hay algo más. No está claro. Este hombre no es solo el abogado de Víctor. Su padre estuvo involucrado con tu familia, y hay un secreto que podría cambiarlo todo. Las palabras le llegaron como un relámpago. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz temblando. ¿Qué secreto? Una enfermera se acercó, visiblemente afectada. ¿No lo saben? El caso de Víctor no es solo un accidente. Hay más en juego. Se investiga un posible envenenamiento. Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Era posible que alguien hubiera querido hacer daño a Víctor? La rabia y la confusión se mezclaban. Pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. De pronto, una explosión resonó fuera del hospital. La estructura tembló, y el pánico creció como un fuego incontrolable. Las luces comenzaron a parpadear y el caos se apoderó del lugar. Gritos, sirenas, un sentido de inminente peligro. Todo se desmoronaba. «Ten cuidado», gritó Marta, mientras una nube de polvo y escombros entraba por la puerta. La sala se llenó de sombras y confusión. En medio de la oscuridad, Carlos sintió que el destino de Víctor, de su propia vida, estaba en juego. La verdad y la venganza parecían ahora un espejismo, y en ese giro inesperado, la línea entre rival y familia se desdibujaba completamente. El capítulo terminó no solo con un misterio, sino con un caos inminente que amenazaba con arrastrarlos a todos. En la neblina de incertidumbre, la pregunta era clara. ¿Quién era realmente el enemigo ahora? El desenlace de esta historia apenas comenzaba a revelarse. El ambiente se había vuelto un torbellino. Carlos observó cómo las luces parpadeaban y el sonido de la alarma resonaba en sus oídos. Código rojo. Retumbaba sin parar. A su alrededor, todo el mundo parecía moverse en cámara lenta, pero el caos estaba al borde de estallar. Con cada segundo que pasaba, la tensión crecía como una bomba de tiempo. Marta estaba a su lado, su rostro empalidecido. «Esto no es bueno», murmuró, mientras sus ojos seguían las instrucciones del equipo médico. Carlos sentía el hormigueo en sus manos. La incertidumbre lo consumía. El aire se espesaba, como si las respiraciones de todos se hubieran fundido en una sola. No podía dejar que esto sucediera. Justo entonces, el impacto de un temblor sacudió el suelo. Un estruendo resonó fuera del hospital, y el pánico se desató en un instante. «Es un terremoto», gritó una enfermera mientras la gente corría de un lado al otro, buscando refugio. Carlos se aferró a la pared, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. En ese caos, se dio cuenta de que su deseo de venganza se evaporaba. En su lugar, emergía una necesidad voraz de salvar a Víctor. La madre de Víctor se aferraba a su hijo. Pero Carlos no podía dejarla sola. «Tienen que ayudarlo», gritó, uniendo la realidad de su rival con el instinto de sobrevivir. El corazón de Carlos latía con fuerza. ¿Qué haría si Víctor no lo lograba? Todo lo que había construido en su vida, toda la ira y el odio, se desvanecían en un instante de vulnerabilidad. Mientras el temblor se calmaba, la escena se tornó surrealista. Pero justo cuando pensaban que todo había terminado, un grito desgarrador rompió la tensión. «Alguien ha caído», gritó una voz desde el pasillo. Carlos sintió que el mundo se detenía. Giró la cabeza y vio a un hombre caer de las escaleras de emergencia. El rostro de aquel tipo le resultaba familiar. Era el abogado de Víctor. El tipo se retorcía en el suelo, su rostro pálido. «Ayuda, no puedo sentir mis piernas». Carlos sintió un nudo en el estómago. «¿Qué le pasa?», preguntó Marta con voz temblorosa. «No lo sé», contestó Carlos. Pero en el fondo, una duda inquietante crecía. ¿Por qué estaba allí? No tenía tiempo para pensarlo. Era una pregunta que debía esperar. Ahora la situación era más grave. El abogado, con su arrogancia y poder, estaba enfrentando su propio destino trágico. El equipo médico se movió rápidamente hacia él, pero Carlos sintió que algo más estaba a punto de quebrarse. Con el abogado, semi-inconsciente, empezaron a murmurar entre ellos.
Esta es la información más crítica, escuchó decir a uno. Su cuerpo casi los obligaba a acercarse. Necesitamos saber si hay alguien más que pueda afirmar esto. Espera. Carlos interrumpió. Algo en su pecho le decía que debían conocer la verdad. ¿Qué información? El médico lo miró a los ojos. Solo alguien de la familia puede decantar esta situación. Si no, no hay esperanza. Aquel comentario hizo eco en el corazón de Carlos. Su vida había girado en torno a la venganza. Pero ahora ese mismo abogado que se burló de él en el pasado, era la única persona que podía ayudar a Víctor. Unos instantes después, todo se tornó aún más complicado. Marta dio un paso adelante. Su cara reflejaba la misma confusión que Carlos sentía. Carlos, esto es mucho más grande de lo que pensabas. El abogado tiene secretos. Este documento que encontré, empezó a decir, pero fue interrumpida. No es hora de hablar de secretos, gritó Carlos, su voz temblando con frustración. Su mente daba vueltas. ¿Cuántos lazos familiares había entre ellos? La confusión se traducía en angustia. ¿Por qué? Nadie me dijo que Víctor tenía más que solo un abogado. ¿Qué estás escondiendo? Marta se quedó sin palabras. De pronto el terror en la sala volvió a intensificarse. Código gris, gritó una enfermera. Carlos sintió que su mundo se desmoronaba. La idea de perder a Víctor, de arriesgar todo por rencores pasados, pesaba en su alma. La realidad era cruel y reveladora. Había más entre ellos de lo que pensaban. Las vidas de todos estaban entrelazadas de alguna forma misteriosa. Mientras el caos reinaba, el abogado le lanzó una mirada intensa a Carlos. Tú eres parte de esto, murmuró con dificultad. No puedes escapar de tu pasado. Las palabras lo paralizaron. El tiempo se detuvo. ¿Qué estaba insinuando? Cada segundo avanzaba pesadamente. El desasosiego que lo envolvía se tornaba asfixiante. Carlos sabía que esa verdad estaba a punto de salir a la luz, y todo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué sabes?, preguntó, sus palabras resonando con la fuerza del miedo. La atmósfera era tensa. Cada susurro se convertía en gritos en su mente. La historia de su vida, la de Víctor, todo estaba a un paso de revelarse. Pero antes de que el abogado pudiera contestar, el rugido de una multitud fuera del hospital atrajo su atención. La inesperada llegada de un grupo de reporteros se asomó en medio de su angustia. Todo se transformó. Las cámaras comenzaban a enfocar. Los flashes iluminaban el caos, y una pregunta silenciosa emergía. ¿Qué más iba a salir a la luz? ¿Quién era realmente el enemigo en esta historia tan enreversada? ¿Y cómo se cerraría su narrativa? Para Carlos, no era solo una lucha por la venganza. Era la búsqueda de su propia identidad en un mundo que había estado girando en falsa dirección. La verdad estaba a punto de estallar y el futuro parecía una tormenta, oscura y llena de incertidumbre. El ambiente seguía cargado de tensión. Carlos se sentía como si estuviera atrapado en un sueño turbulento, donde la realidad giraba sin control. Las luces de emergencia parpadeaban y el pitido constante de las máquinas resonaba en su mente. Era como si el tiempo se hubiera detenido en esa sala de urgencias, y todo a su alrededor se desvanecía. La llegada de los reporteros, sus cámaras y sus voces alteradas solo aumentaba el caos. Justo cuando pensaba que nada podía empeorar, el abogado de Víctor, tirado en el suelo, logró gesticular. «Tienen que escucharme. Yo sé algo». La urgencia en su voz captó la atención de todos. Carlos sintió que su pulso se aceleraba. Había un cambio en el aire, un giro inesperado que lo podía llevar a la verdad que tanto buscaba. «¿Qué sabes?», preguntó Carlos, acercándose. Empujado por un impulso, el abogado luchaba por recuperar el aliento. Su rostro pálido se retorcía en una mueca de dolor. «Hay una grabación que...» Su voz se cortó. Todos se agacharon, él apenas podía hablar. Cada palabra era una batalla. Mientras tanto, la enfermera que atendía a Víctor parecía distraída, mirando el monitor con creciente preocupación. «Códigos nuevos, todos afuera», gritó, y la orden fue un eco inminente. Carlos sintió el terror recorrer su espina dorsal. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, un fuerte estruendo resonó en el pasillo. Era como si el edificio entero estuviera temblando. «¿Qué está pasando?», preguntó Marta, aterrorizada. En ese instante, una nube de polvo y escombros se levantó de la nada, cubriendo todo a su paso. La habitación se volvió una estructura temblorosa y tambaleante.
Carlos se tapó la boca con la mano, pero pudo escuchar gritos desesperados. La incertidumbre reinaba y al mismo tiempo todo parecía pasar a cámara lenta. «Salgan, rápido», gritó un médico mientras empujaba. La multitud. En medio de la confusión, Carlos vio a Víctor aún tendido en la camilla, vulnerable, y una parte de él se cuestionó si realmente podía dejarlo morir. La enemistad de años se desmoronaba en un instante. Fue entonces que el abogado, con dolor en sus ojos, balbuceó: «La grabación está en mi oficina, no dejen que se pierda». Carlos sintió que una chispa de esperanza se encendía. ¿La grabación? ¿Qué verdad encerraba? Mientras la multitud se movía frenéticamente, Carlos tomó una decisión. Debía ir por esa grabación. «Marta, tú cuida de Víctor, por favor», le pidió, sin esperar respuesta. La mirada de ella lo atravesó, llena de miedo y decisión. Con cada paso que daba, sentía la urgencia y la adrenalina corriendo por sus venas. Se dirigió a la oficina del abogado, abriendo la puerta de un empujón. El lugar era un desorden, papeles esparcidos por todas partes. Con rapidez buscó en el escritorio, revolviendo todo. «Vamos, por favor», murmuraba. El tiempo corría en su contra. Finalmente, sus ojos se posaron sobre un pequeño disco grabado. «Lo tengo», exclamó. Pero en ese instante, la puerta se cerró de golpe detrás de él. Carlos se dio vuelta y se encontró con un hombre desconocido, vestido de negro, una presencia imponente con una expresión fría. «¿Quieres algo, amigo?». La voz era amenazante, y un escalofrío recorrió su cuerpo. «Aguarda, yo solo», empezó a gritar, pero el hombre se abalanzó. En el forcejeo, el disco se le cayó de las manos. Rodó por el suelo y se detuvo justo delante de los pies del extraño. «¡No!», gritó Carlos, intentando recuperar el control, pero el hombre lo empujó fuertemente, haciéndolo caer al suelo. Mientras intentaba levantarse, un estruendo más fuerte resonó fuera de la oficina, sacudiendo las paredes. «Es una trampa», pensó, su mente girando con posibilidades catastróficas. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Y quién era este hombre que ahora parecía ser parte de un problema mucho más grande? Mientras todo en su interior gritaba que debía recuperar la grabación, un estruendo resonante hizo que la tierra temblara nuevamente. El hombre frente a él sonrió de forma siniestra. «Esto es solo el comienzo». Carlos sintió que su mundo se oscurecía. La venganza había tomado un giro que nunca había anticipado. ¿Qué secretos se desatarían por aquella grabación y qué papel jugaría realmente en toda esta historia? La verdad pugnaba por salir a la luz. Pero la pregunta persistía en su mente. ¿Estaba preparado para escucharla? El hombre de negro sonrió, y eso hizo que un escalofrío le recorriera la espalda a Carlos. La tensión se sentía en el aire, y era casi imposible ignorarla. «Esto es solo el comienzo», dijo, como si estuviera disfrutando de cada palabra. Carlos, aún en el suelo, sintió como si el tiempo se detuviera. La grabación que necesitaba, que podía contener la verdad, estaba a solo unos pasos, pero no podía dejar que ese tipo lo impidiera. El hombre dio un paso hacia él, y Carlos lo sabía. Tenía que actuar rápido. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia el disco, pero el tipo fue más rápido. «No te atrevas», gritó, su voz llena de desprecio. El golpe resonó cuando lo empujó nuevamente, pero esta vez no iba a rendirse. Carlos se levantó, la adrenalina corriendo por sus venas, y se lanzó hacia la puerta, forcejeando con la manija. La sensación de urgencia le envolvía como una manta pesada. De repente, otro estruendo resonó en la sala, pero esta vez, el sonido venía de afuera. Los vidrios vibraron, y Carlos sintió que el corazón le latía con fuerza. Era como si el mundo estuviera colapsando a su alrededor. «Es un ataque», gritó alguien en el pasillo. Carlos se volvió hacia el hombre en negro y vio que su expresión de confianza se transformaba en miedo. La multitud se hacía eco de la confusión y el pánico. Sin pensar, Carlos tomó su oportunidad. Corrió hacia la grabación, se agachó y la recogió justo en el momento en que el hombre intentó detenerlo. Con un empujón brusco, Carlos logró salir de la oficina, esquivando a los trabajadores que corrían por los pasillos. «Víctor necesita ayuda», gritó, mientras tropezaba con la siguiente sala. «Carlos», le gritó Marta. Ella estaba de pie, tratando de mantener la calma en medio del caos. Su rostro resplandecía con una mezcla de preocupación y determinación.
Carlos le mostró el disco. Sus ojos se agrandaron. Tenemos que verlo ya. Mientras se movían, la atmósfera que los rodeaba era una mezcla de miedo y desesperación. Cada paso que daban, el aire se tornaba más denso, y la sensación de que todo podía desplomarse era inminente. Pero en un giro dramático, un grito al otro lado de la sala hizo que se detuvieran en seco. «Alguien ha resultado herido», se escuchó, y Carlos sintió un escalofrío que subía por su espina dorsal. Pensó que podía ser Víctor. Se trasplantó en la sala de emergencias, y lo que vio lo paralizó. Un grupo de médicos estaba concentrado alrededor de una camilla, y lo que lo dejó helado fue el rostro que yacía allí. Era el abogado. «Eso no puede ser real», murmuró Carlos. El abogado no solo estaba en el lugar equivocado, sino que la sangre empapaba su camisa. «Él sabe algo», gritó. Marta trató de acercarse, pero Carlos la detuvo. «Es un riesgo, no sabemos qué más puede pasar». Fue entonces cuando el abogado abrió los ojos. Tú, tienes que escucharme», logró murmurar, con la voz quebrada, y eso hizo que Carlos se sintiera inseguro. Las alianzas estaban empezando a desmoronarse. ¿Podía confiar en el hombre que había despectado durante tanto tiempo? La grabación. «Escúchame, no la vayas a destruir, hay más en juego de lo que imaginas». El tiempo se detuvo mientras la cara del abogado mostraba el terror que sabía que iba a enfrentar. La verdad comenzaba a desenredarse entre ellos, pero el giro más impactante vendría a continuación. Un estruendo rompió el frenético murmullo de la sala y la puerta estalló en 1000 pedazos. Las luces parpadeaban frenéticas. Carlos apenas tuvo tiempo de correr cuando un grupo de hombres en trajes oscuros entró. Uno de ellos, de pie al frente, miró hacia el abogado y su rostro se iluminó. «No puede ser, tú eres el que debía cuidar los secretos». Sin saber qué hacer, Carlos se sintió como una marioneta, atrapado en una trama que lo superaba. Miedo y curiosidad chocaban en su mente. La historia que intentaba reunir se desmoronaba ante sus ojos, y la pregunta lo abrumaba: ¿quién era realmente el enemigo aquí? Mientras el caos llenaba la sala y los secretos comenzaban a revelarse, el futuro que creía conocer se evaporaba. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Pero ¿a quién le confiaría su vida en medio de tanta traición? El desenlace de esta historia apenas comenzaba, dejando a todos con más preguntas que respuestas. El caos en la sala se desató como un relámpago. Carlos, con el corazón en la garganta, miró al abogado, que yacía en el suelo, el rostro empapado en sudor y sangre. «Dime lo que sabes», exigió, sintiendo el nudo en su pecho apretarse. La voz del hombre era un susurro entrecortado, lleno de dolor. «No hay tiempo. El pasado está volviendo». Logró sacudir una advertencia antes de que un nuevo temblor sacudiera el hospital. Desde la esquina, Marta, con los ojos desorbitados, se acercó a Carlos de un salto. «Él conoce algo», gritó, señalando al abogado tambaleante que intentaba hablar. «Es nuestro único hilo de esperanza». Sin embargo, el ruido de gritos y pasos apresurados usurpó cada palabra, y la atmósfera se cargó de una tensión eléctrica. El abogado, con la mirada vacía, expresó: «La grabación. Si caen en manos equivocadas, todo se perderá». Carlos sintió que su cabeza daba vueltas. Este duelo entre ellos se transformaba en un juego que había trascendido su enemistad. Con cada palabra, un nuevo capítulo se abría, más oscuro y complicado. El recuerdo de ser un simple limpiador se desvanecía, mientras caía en la trampa de una verdad que lo uniría para siempre a Víctor. En un instante, el hombre de negro se lanzó hacia Carlos, pero él retrocedió justo a tiempo. Marta gritó, el sonido cruzando el aire como una flecha. «Detente, no somos enemigos», le suplicó. Pero el hombre no se detuvo. Daba la impredecible sensación de ser un depredador acorralado. De repente, un estruendo ensordecedor se oyó en la entrada. Carlos giró la cabeza y vio la puerta estallar. Un grupo de hombres uniformados entró con una autoridad estrujadora. «Todos al suelo», gritaron. Y la sala se transformó en un grito colectivo. El miedo, palpablemente espeso, se expandió. Carlos sintió cómo el tiempo se aceleraba y en un impulso violento, se lanzó hacia el abogado que yacía inerte, levantándolo sobre sus hombros. «Ayúdame, Marta», gritó en medio del caos. Ella, temblorosa pero decidida, se unió a su esfuerzo. El abogado podía ser su único vínculo con la verdad que buscaban.
Juntos empujaron a través de la habitación, una lucha desesperada por salir en medio del terror. Mientras porrían, Carlos sintió que su mente se llenaba de flashes. El rostro burlón de Víctor, sus provocaciones, el desprecio que había cultivado por años. Pero allí estaba, a un paso de la frontera, que ahora entendía que no podía cruzar solo por venganza. Fue entonces, como una revelación, que se dio cuenta del verdadero enemigo. No era Víctor, ni el abogado, ni siquiera el misterioso hombre de negro. Era el pasado, cargado de secretos y de rencores arraigados que estaban a punto de estallar. Cuando llegaron a la salida, un estallido resonante salió de la nada, y el mundo se volvió negro. Carlos sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, y en un sopor de silencio todo cambió. Cuando el polvo comenzó a sentarse, se encontró en un hospital semiderruido. El eco del caos aún resonando en su cabeza. Un grito atravesó el aire. «¡Familia!» Y Carlos volvió a mirar. Era la madre de Víctor. Sus ojos, ahora llenos de comprensión. «Eres parte de esto, siempre lo fuiste», exclamó, y esas palabras resonaron como un grito profundo en el alma de Carlos. La conexión se sentía tan fuerte, que por un instante, todo el odio se desvaneció como humo. Mientras el personal comenzaba a atender al abogado, y el ruido de las sirenas resonaba cada vez más cerca, Carlos supo que lo que debía hacer ahora era mucho más importante que la venganza. La familia, sus fracturas y secretos, estaban al borde de ser expuestos. Con una mezcla de determinación y terror, Carlos se acercó a Víctor, que aún herido pero consciente, lo miraba con unos ojos que parecían buscar su perdón. «No se trata de nosotros», murmuró Carlos, el nudo en su garganta rompiéndose. «Se trata de lo que podemos hacer juntos». En ese instante, el rencor se transformó en una promesa de cambio. A medida que abandonaban el lugar, Carlos sentía que el futuro se expandía ante ellos. Una historia de unión, dolor y redención estaba lista para descubrirse. Y aunque el camino por delante sería difícil, por primera vez, no estaba solo. Afuera, el mundo continuaba. Y, con cada paso, una nueva esperanza florecía. La historia que habían empezado a escribir juntos era solo el comienzo de algo grandioso. Antes de despedirnos, solo quiero recordarte algo urgente. Tienes que suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Esto es el momento de mostrar tu apoyo. No olvides destruir el botón de like ahora. Cada clic alienta el algoritmo y ayuda a que otras personas descubran esta increíble comunidad. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este sorprendente desenlace. Quiero escuchar todo lo que piensas. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Gracias por ser parte de esta historia.